unos toreros que quieren traer a la manera de Lima y cómo más bien la corrida, que saben ustedes, es de origen español, que no tiene origen en ninguna cultura prehispánica. La han traído, pero como dicen los españoles, la fiesta. Cuando un español de esa época decía, la corrida de todo decía fiesta, así se llama la obra de Hemingway. Es decir, la fiesta, porque se le dice, la corrida de todo. La fiesta, pues entonces llamar fiesta, ¿no? Fiesta, la fiesta, y hacía poco se había publicado el libro de Hemingway, fiesta. Él más bien presenta el Turupuyay. O sea, esa versión transculturada, andina. Recuerden que el problema es que la gente que se considera moderna, avanzada, entre los cuales incluyen marxistas, que están con su retrato de Mariátegui y los socialistas, están por la idea de lo moderno, y ya los indios pueden dejar sus estupideces, ¿no? O sea, esa gente, bien irónico, incluye los supuestos izquierdistas que adoran a Mariátegui pero no conocen nada en un andino. Incluso ellos piensan que sí, que a los indios hay que sacarle sus supersticiones, sus mitos, sus estupideces, y hay que traerlo lo moderno. En cambio, otra gente, aunque no lo quiera admitir, incluso algunos asentados, se aburren como un torito español y lo que quieren es Turupuyay. ¿Recuerdan esa lucha? La lucha que ella dice, se ponen a pensar, no es tanto una lucha económica, aunque se supone que hay una estructura económica detrás, es una lucha que tiene que ver con la superestructura, con formas de la manifestación cultural. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que todavía, como dijo muy bien Carmen Pinilla, su hermana se llama Patricia, Carmen Pinilla, es la hermana de Patricia, que es de literatura. No, pero me he confundido con la Pinilla. Es escritora. Bueno, Carmen Pinilla, Carmen María, como dijo muy bien, Arguedas estudió ya antropología y etnografía después de la fiesta. Se había escrito esos libros, ¿no? Él se dedica de modo formal, académicamente, a estudiar después. ¿Por qué apunto esto? Porque él, digamos, en ese tipo de retrato que hace, se había ido, sin quizá pensarlo suficientemente, pasando más del conflicto económico, infraestructura, a un conflicto entre visiones del mundo, entre la cultura andina y la cultura no andina, entre una cultura con base mítica, mágica, y una cultura ajena, que tanto en su lado, llamémoslo de penetración capitalista de derecha, como en el lado izquierda, que quiere hacer un cambio revolucionario, en ambos casos creían que la cultura andina debía desaparecer. Ya sea porque uno quiere imponer un capitalismo salvaje, convertir a los indios en piezas de las fábricas y todo, o ya sea porque uno piensa que la religión es el opio del pueblo, hijito, que ya pasó eso, y hay que enseñarles las leyes del materialismo histórico y ver las cosas como son, como pasa al final de la última novela de Scorza, del ciclo de andino, en La tumba del relámpago, al final deja de pensar en sus estupideces, el destino y todo, y comienzan a estudiar marxismo. O porque lo vuelves en una visión de izquierda, pero moderna, o una visión capitalista, está fregada. En las dos. Entonces, Arguedas poco a poco va sintiendo el problema, y yo creo que el proceso de sus estudios y escribir primero Los ríos profundos y después Todas las sangres es un intento muy original del que en Churata también había, que es lo siguiente. Arguedas piensa que no solo debe ser defendido el mundo andino en cuanto a infraestructura, cosa que pensaba Mariátegui, siguiendo el de Brando Pozo. Recuerden que Mariátegui, leyendo estudios como los de Brando Pozo y buscando informaciones de Balcarce, porque Mariátegui no tenía experiencia directa con el mismo. Mariátegui llega a la conclusión de que el mundo andino, en el terreno de las comunidades indígenas, todavía conserva rasgos del comunismo primitivo. Entonces él creía que el socialismo peruano debía ser creación heroica, hacerse desde nuestra realidad socioeconómica, y aunque había una penetración semifeudal y todo, existía una zona muy rescatable de gente con valores comunitarios que corresponderían a la fase del comunismo primitivo. Entonces él quería
hacer un socialismo aprovechando ese elemento en la infraestructura económica. ¿Me entienden? Pero nunca se le ocurrió a Mariátegui ni a ellos pensar que también en el terreno de la cosmovisión andina habría un material revolucionario. O sea, no solo en sus maneras de entender la economía de reciprocidad y de respetar lo ecológico se oponen al capitalismo, sino que Arrieta, ahí es lo interesante de Arrieta, se da cuenta que el pensamiento mítico, lejos de ser un pensamiento que, como cree Scorza, te impide ser revolucionario, descubre que el pensamiento mítico puede ser potencialmente revolucionario. Y yo creo que ahí viene, porque es más claro que Urarta. Yo creo que es la gran originalidad de él en su estudio de antropología. Defender esto. Cuando él se interesa por fiestas en las cuales el cóndor mata al toro, con un lenguaje simbólico, se está ajustando cuentas con la cultura dominante. Cuando difunde las versiones del Incarri, está queriendo mostrar que la configuración mítica, lejos de presentar un pueblo inerte, muerto que acepta, está esperando el Pachacuti, el Amaru, el cambio. El pensamiento mítico es un pensamiento que quiere volver a lo perdido. Y eso significa la palabra revolución. La gente no se pone a pensar que la palabra revolución significa regresar. O sea, das una vuelta y vuelves. Como los planetas, la revolución. Como los antiguos discos que uno compraba, eran 33 revoluciones por minuto, 45, porque la poquita. Claro que nunca vuelves al mismo sitio, pues es una voluta. No es una vuelta exacta, es un regreso, y para decirlo con un lenguaje hegeliano, marxista, regresas, pero con un salto dialéctico. Pero en verdad, es Hegel, pues. A ver, antes que no Marx, había el comunismo primitivo. ¿Cuál es la característica del comunismo primitivo? No existe propiedad privada de los medios de producción. Etapa A. Apareció la propiedad privada de los medios de producción, viene la sociedad con clases. Etapa B. Revolución, no hay clases, vuelves a la sociedad sin clases para ir comunista. ¿Por qué revolución? Porque has vuelto a cómo era todo cuando no había propiedad privada de los medios de producción, ¿correcto? Pero has vuelto en un nivel. Recuerden, la síntesis dialéctica no ha vuelto exactamente, ha vuelto con una superioridad dialéctica. Eso es el revolucionario. Hay gente que, en cambio, ha mezclado el concepto revolucionario con la idea del progreso, propio más bien de una mentalidad capitalista, que cree que la historia es ir de menos a más. Pero los antiguos eran unos imbéciles, supersticiosos, cada vez la ciencia, la cultura, va llegando, ¿no? Entonces, esa gente cree que la revolución significa acabar totalmente con lo actual y fundar de nuevo el futuro. Y no han entendido etimológicamente qué significa revolución. Revolución significa condenar el presente para recuperar el origen en una versión superior. ¿He sido claro? Eso es así, así es el origen del anarquismo, así es el origen del marxismo, el origen de la mentalidad hegeliana. Es interesante que Arrieta se da cuenta que esa estructura no tiene por qué ser, esa estructura mental no tiene por qué oponerse a la estructura revolucionaria, más bien lo que sí se opone es a la idea del progreso, a creer que al comienzo estábamos pésimos, ¿no? En cambio, tanto el revolucionario anarquista o marxista como un hombre mítico cree que al comienzo era chévere, ¿no? Y lo temporero. Lindo. Después vino la caída. Ahora tenemos que volver a la edad de oro. ¿Comprende? Están tratando de destruir, porque ahora la gente tiene, por culpa de la tontería del proceso tecnológico, tiene una imagen lineal de la historia. Y el hombre mítico del hombre revolucionario tiene una imagen más bien de volutas de la historia.